Bueno, supongo que todo muy claro. Entonces vamos a empezar con los temas del día de hoy. ¿Quién lo va a exponer? Yo, doctor. Pues adelante. Ok. ¿Sí se ve Así es. la presentación? Sí, ok. Bueno, buenos días. El tema que me tocó exponer a mí el día de hoy es el de andrología. Danos un segundo, danos nada más 10 segundos a que se conecten las cámaras de los que están desconectados, que seguramente tienen algún problema por ahí. Ok. Doctor, ¿por qué andar mucho en bici causa disfunción eréctil? Son teorías que en realidad no están demostradas. En la bici tiene un soporte que prácticamente no te soporta, no es como una silla normal, sino te soporta el periné. Entonces, se supone que cada que estás brincoteando en la bicicleta, te puede estar lastimando los paquetes neurovasculares que van a la erección, al pene. Sin embargo, pues si ves anatomía y si estudias anatomía, pues nada que ver, o sea, si tú te vas no sé, ¿qué les gusta? Cortázar, Villagrán, esas poblaciones donde el 90% de las personas se desplazan a nivel urbano en bicicleta, pues no hay tanta disfunción eréctil como pudiéramos pensar. Realmente, así que buscamos siempre los humanos una causa y una explicación de todo. Y entonces hay médicos, incluso urólogos, que le dicen al paciente que no use la bicicleta cuando tienen datos de prostatitis. ¿Por qué? Que porque les va a causar problemas de disfunción eréctil. Y pues no es así, no tiene que ver, pues, ¿de acuerdo? Digo, si tuviste un problema de disfunción eréctil por motivo vascular y tienen unas anastomosis ahí, te hicieron una cirugía correctiva, y te andas en bici, pues sí, seguramente vas a lastimar los resultados de la cirugía, pero normalmente no tiene por qué comprometerse la función eréctil. Ok, gracias, doctor. Así que sigan andando en bici sin problema. O si ya tienen problema, anden en bici para que le echen la culpa a eso. ¿Ya continuó, doctor? Arlet y Paloma, ¿qué pasó con ellas? Luis Felipe, Tengo mi cámara prendida, ¿no me veo? ya te acabas de ver, no te hagas. No, o sea, sí la vi Estabas prendida, apagada. pero no sé si es la luz. Mire, aquí No, está. no es la luz, no había cámara. Ah, ok. Luis Bueno, Felipe tampoco tenía luz, mira, ya le llegó la luz de repente. Igual tú, Paloma, ¿verdad? Te llegó la luz ahorita. Yo estaba en el baño. Ah, bueno. Bueno, ya falta Nancy Meneses. Si alguien tiene que salir por alguna cosa para ir a donde sea, incluso al baño, nada más le avisa a Estrella para que no lo vaya a sacar. Y Estrella, los que estén fuera de cámara y no avisen, más de 30 segundos, pues hay que dejarlos descansar. Ok. Bueno, Nancy y Arlet, no es la luz, no tienen cámara. Vamos a empezar.
Ok, los objetivos de esta presentación pues es primeramente recordar el eje endocrino gonadal, recordar el desarrollo del aparato genital masculino y conocer las anomalías del mismo, definir qué es disfunción eréctil y sus principales causas, definir qué es contracepción masculina y conocer los diferentes métodos anticonceptivos, y definir el climaterio masculino y conocer alternativas terapéuticas. ¿Qué es la andrología? Pues la andrología es la rama de la ciencia y de la medicina que trata de la función reproductiva del hombre en condiciones fisiológicas y patológicas. Pues estas básicamente son lo que estudia la andrología, que pues es la seminología, la endocrinología, la genética, la cirugía, la disfunción sexual, la reproducción y otras patologías, todo esto en el hombre. Y aquí encontramos el aparato reproductor masculino, en donde pues muestra sus partes. Y aquí mostramos el eje de la testosterona. Pues aquí se muestra que en la hipófisis anterior, la GnRH, pues secreta la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli y mediante ellas sobre el desarrollo de los espermatozoides, y la luteinizante actúa sobre las células intersticiales para estimular la producción de la testosterona. A su vez, la testosterona inhibe a la GnRH al haber, dependiendo de la cantidad que haya, las concentraciones, y actúa pues sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior para inhibir la producción y liberación de la luteinizante también. La inhibina, producidas por las células de Sertoli, actúa sobre la hipófisis anterior para inhibir la producción de la folículo estimulante. Aquí tenemos la embriología del aparato reproductor. En la imagen A nos muestra la conversión del seno urogenital en la vejiga urinaria y el seno urogenital definitivo. Y en la imagen B, en el sexo masculino, el seno urogenital definitivo se convierte en la uretra peniana, y la próstata está formada por las yemas procedentes de la uretra, y las vesículas seminales están formadas por la gemación del conducto deferente. Igualmente aquí tenemos en la imagen A el tubérculo genital y la membrana cloacal, en la B el falo, la membrana urogenital y la membrana anal, y aquí es donde se va a dar la diferenciación sexual, es decir, en la parte de arriba encontramos la diferenciación sexual masculina y abajo la femenina. En la masculina, pues posteriormente se va a formar en lo que viene siendo la membrana anal el ano, posteriormente se va a formar el escroto, el surco uretral, y donde se encontraba antes el falo, el glande del pene. Y por último, se va a formar el rafe escrotal y el cuerpo del pene. Y ahora pasamos a las anomalías del aparato reproductor masculino. Empezamos con la criptorquidia, que básicamente la criptorquidia es la falta del descenso testicular al escroto, quedándose en el abdomen, ya sea en el abdomen o en el conducto inguinal. Esto genera una probabilidad de que se genere infertilidad, tumores malignos, y se debe tener un tratamiento quirúrgico pero puede haber un tratamiento hormonal cuando el descenso casi fue completado. Luego pasamos con el hermafroditismo verdadero. 70% de ellos posee una dotación cromosómica de 46XX y el 20% tiene mosaicismo. Puede cambiar, es decir, puede ser 46XX o 46XY. Y un 10% una dotación cromosómica de 46XY. Existe tejido tanto ovárico como testicular, pero en ocasiones con un ovario de un lado y un testículo en el otro, los cuales carecen de total funcionalidad, y se forman ovotestis cuando se desarrollan tanto en la médula como en la corteza de las gónadas indiferenciadas. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo es que tienen ovario y testículo al mismo tiempo. Luego pasamos con las hipospadias, que las hipospadias básicamente son manifestaciones que se relacionan con un orificio uretral ectópico y constituye la anomalía más frecuente del pene. El orificio uretral externo se halla en la superficie ventral del glande del pene o bien en la superficie ventral del cuerpo del pene. Y existen 4 tipos de hipospadias: las hipospadias del glande, las hipospadias peneano, las hipospadias escrotogeniano y por último las hipospadias perineal. Luego pasamos con la genesia del pene.
Este es un trastorno muy poco frecuente y básicamente es la ausencia congénita del pene debido a la falta de desarrollo del tubérculo genital y que resulta de las interacciones inadecuadas entre el ectodermo y el mesénquima a lo largo de la 7ª semana de gestación embrionaria, y por lo general la uretra se abre hacia el perine en la proximidad del ano, y el testículo y el escroto son totalmente normales. Luego pasamos con el pene bífido y pene doble. Este se desarrolla debido a la falta de fusión de las dos partes del tubérculo genital. La formación de dos tubérculos origina un pene doble, y estas anomalías se asocian generalmente a extrofia vesical. También pueden estar relacionadas con anomalías del aparato urinario y un ano imperforado. Luego pasamos con el micropene. Es cuando el pene tiene un tamaño sumamente pequeño y está oculto por la grasa suprapúbica. Y ese es el resultado del estímulo androgénico insuficiente para el crecimiento de los genitales externos. Y habitualmente es causado por hipogonadismo primario o por alguna disfunción hipotalámica o hipofisiaria. El hidrocele. El hidrocele es un tipo de inflamación del escroto que ocurre cuando se acumula líquido en el recubrimiento delgado, aquí, que rodea el testículo. El hidrocele es frecuente en los recién nacidos, y hay dos tipos de hidrocele, el congénito y el enquistado del cordón espermático. Luego pasamos con el síndrome de Klinefelter, que básicamente el síndrome de Klinefelter es una disgenesia de los túbulos seminíferos debido a nucleoidea 47XXY, es decir, tienen un cromosoma de más, un cromosoma sexual de más, que vendría siendo otro cromosoma X. En individuos puede afectar adversamente el crecimiento testicular y genera testículos, microtestículos básicamente, lo cual puede llevar a una menor producción de la testosterona, y esto va a conllevar a diferentes consecuencias, como puede causar reducción de la masa muscular, reducción del vello corporal y facial, y un agrandamiento del tejido mamario. Luego pasamos con lo que viene siendo la disfunción eréctil. Como ya lo vimos el día de ayer, pues estas son las principales causas que causan la disfunción eréctil, teniendo como primera causa más importante el trastorno psicológico, aunque puede ser por lo regular es mixto. También el trastorno neurogénico, el hormonal, el arterial, el cavernoso y por último el farmacológico. Luego pasamos con el espermiograma. Es un estudio que analiza básicamente la calidad del esperma. Y pues lo que analiza este estudio, pues básicamente es la apariencia, la licuefacción, el volumen, la viscosidad, el pH, la motilidad, la vitalidad, el recuento, la morfología, algunos otros elementos celulares, la aglutinación y los anticuerpos. Ahora pasamos con lo que viene siendo los métodos de anticoncepción. Empezamos con los métodos más modernos. El condón, como ya todos sabemos, es el más común, y según la Organización Mundial de la Salud, puede decirse que si se utiliza de manera correcta, la eficacia de los preservativos es de aproximadamente el 98%, y la mayoría de los fallos que se deben al uso irregular y a defectos en la técnica de la colocación. Luego pasamos con el espermicida y hormonales. Los espermicidas funcionan mediante un bloqueo citotóxico antiespermatogénicos, y a escala clínica la anticoncepción farmacológica más utilizada ha sido la administración de testosterona o productos de origen androgénico. Luego pasamos con el método quirúrgico que viene siendo la vasectomía. Este procedimiento quirúrgico consiste en el bloqueo de los conductos deferentes mediante diversas técnicas, ya sea sección, la ligadura de los conductos, compresión, oclusión química o electrocoagulación. Y la tasa de fallo es de aproximadamente el 1%. Bueno, básicamente el éxito de esta intervención quirúrgica pues es inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde la vasectomía y la cantidad del conducto deferente que se resecó. Y antes de hacer siempre una técnica como esta, que se podría decir definitiva, debe de informarse adecuadamente al paciente, en este caso al varón, y que complemente el documento de consentimiento informado pertinente. Se considera que esta técnica es segura cuando a los 6 meses de la vasectomía no hay espermas, a lo que aparecen o los que aparecen son espermatozoides de tipo D, que vienen siendo que están muertos o que son inmóviles. Y la vasectomía puede ser reversible en ciertos casos mediante la vasostomía, y se consiguen espermatozoides móviles tras la vasostomía en un 65% de los casos,
con mejores resultados cuanto menos haya pasado tiempo desde la primera reintervención. También los resultados también dependen de la técnica quirúrgica utilizada, o sea, ya se haya sido sección, ligadura, compresión, oclusión química o electrocoagulación, eso depende bastante. Y luego pasamos con los métodos tradicionales. El ritmo calendario, que viene siendo que se basa en la abstención de relaciones sexuales con penetración durante el periodo fértil del ciclo menstrual de la mujer. Y estos métodos están pensados para parejas que son, se podría decir, estables y que necesitan necesitan la participación de ambos. Y el otro es el coito interrumpido. Este es el método más antiguo conocido de la planificación familiar y este consiste en la interrupción del acto sexual inmediatamente antes de que se llegue al orgasmo, con lo cual la eyaculación tiene fuera de la vagina. Y este método presenta una gran tasa de fallo y es del cerca del 30%, y por lo que su uso es muy poco recomendable, no es muy seguro. Y luego pasamos con el climaterio masculino. El climaterio masculino, este síndrome natural, afecta a la mayoría de los hombres después de la quinta década de la vida, con signos y síntomas que merman su actividad física e intelectual. Y está en una estrecha relación con una deficiencia parcial de la testosterona, originando el síndrome andropáusico que empieza a reconocerse como una entidad relativamente común en el hombre maduro. Pues básicamente el síndrome andropáusico vendría siendo como la menopausia en las mujeres. Y las manifestaciones clínicas de este climaterio masculino pues son cambios en el carácter, un menor rendimiento intelectual, disminución de la vitalidad y la virilidad, también disminución de la masa y fuerza muscular, cambios en la estructura ósea y estas manifestaciones se podría decir que sí son menores que en la mujer, son menos marcadas, vaya. Y aquí hay algunos síntomas de la andropausia, pues como aquí notamos en la imagen, hay una pérdida del cabello o el cabello se hace cada vez más delgado, hay irritabilidad por el cambio de humor, ataques de calor, dificultad para dormir, disminución del deseo sexual, fatiga y malestar en general, síntomas depresivos, falta de concentración, pérdida de la memoria, fragilidad de la piel, aumento de peso en el área abdominal, pérdida de masa muscular y dolor en las articulaciones. Y aquí tenemos la terapéutica para el climaterio masculino. Pues aquí tenemos como, los medicamentos o lo que se puede aplicar. En este caso, por vía parenteral, se puede aplicar el cipionato de testosterona o el enantato de testosterona. Y las dosis van de los 100 a los 400 miligramos intramuscular cada 2 a 3 semanas. Y el riesgo que puede provocar esto, pues, es que la inyección intramuscular sea profunda y proporciona máximos suprafisiológicos y bajas concentraciones totales de la hormona. Y puede Es haber importante fluctuación. hacer un señalamiento en este apartado. Sí, La menopausia en la mujer es algo que se presenta de forma brusca. En el hombre es algo que es progresivo, lento y paulatino. Entonces, de hecho, antes se llamaba andropausia, ahora ya lo conocemos como andromiosis, porque es algo que se produce lento y progresivo. El cuadro clínico está perfectamente explicado aquí en la diapositiva anterior, pero para poder llegar al diagnóstico tenemos que hacer estudios de laboratorio, ver cuáles son nuestros niveles tanto de LH, FSH, prolactina, testosterona, estrógenos. ¿Por qué? Porque no nada más es de que el paciente tiene 60 años y está perdiendo masa muscular, tiene disminución de la libido, sino bueno, ¿qué está pasando? ¿Es algo en relación a la andromiosis o es otra cosa? ¿Qué otras cosas podemos tener? Si recuerdan las diapositivas del eje hipotálamo-hipófisis, tenemos que la LH va a condicionar en el testículo la producción de testosterona. Entonces, tenemos que ver si el problema es que no se está produciendo testosterona por, por un problema del testículo o no se está produciendo testosterona porque no se está produciendo LH. Si es un paciente que no está produciendo testosterona por una deficiencia de la LH, el problema se llama hipogonadismo secundario o hipogonadismo hipogonadotrópico.
¿Por qué? Porque no se está produciendo en el cerebro la señal de que se produzca testosterona. Hay un hipogonadismo hipergonadotrófico que bueno, Bueno, eh, bueno, entonces en lo que estábamos, ¿en qué nos quedamos? aquí en lo de el tratamiento, doctor. En que había un hipogonadismo Ah, sí. hipergonadotrófico y que había un hipogonadismo hipogonadotrófico e hipergonadotrófico, dependiendo la causa. Si tú a un paciente tiene alguna alteración, un traumatismo que le causa, por ejemplo, necrosis del tejido testicular, infartos testiculares, él va a tener un hipogonadismo hipergonadotrófico, porque se va a seguir produciendo el estímulo cerebral a través de las distintas hormonas de la LH, pero el testículo no tiene con qué responder, ¿sí? Es como en el ovario, en la menopausia se producen cantidades elevadas de LH, pero el testículo ya no produce estrógenos. Entonces, hay cantidades elevadas de LH. En el hombre, entonces, vamos a encontrar estas alteraciones. Pero también tenemos que ver que realmente sí sea parte de la andromiosis y no sea una alteración de la prolactina por un
por un prolactinoma, que puede ser un microprolactinoma o un prolactinoma gigante, un adenoma hipofisario, que esté produciendo elevaciones de la prolactina y que va a provocar cansancio, va a provocar disminución del libido, disminución de la capacidad de erección, etc. Un paciente cirrótico con cantidades elevadas de estrógenos nos va a producir alteraciones de la libido, alteraciones de la erección, incluso alteraciones en la fertilidad. Entonces, por eso es importante tener todo el perfil hormonal completo antes de decir un diagnóstico, y ya teniendo el diagnóstico, entonces sí podemos empezar un plan de tratamiento de sustitución. Si el problema es que la testosterona es baja porque el paciente tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, bueno, entonces hay que dar el tratamiento con la sustitución de testosterona, que hay varias presentaciones, y hay que ver cuál es la que más se adecua al paciente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces, aparte del hipogonadismo, tenemos que ver por qué son esos dos principales tipos de hipogonadismo y cómo los vamos a manejar. En un paciente con un Klinefelter, son testículos muy pequeños que básicamente producen muy poca testosterona, y porque no la pueden producir, no tienen la capacidad de producción, pero entonces van a estar elevadas, se llama hipogonadismo hipergonadotrópico. Entonces tenemos que estudiar qué tipo de, no nada más quedarnos con que no tiene testosterona o puede tener una andromiosis, sino ¿es eso o hay otras causas? Y si hay otras causas, ¿cuáles son? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera aportar algo de su andromiosis que tenga? Bueno, ¿quién sigue? Yo, doctor. A ver, Laura. ¿Ya se ve? Bueno, les voy a presentar un caso clínico sobre Cryptorchidea, solo que no puedo hacer la presentación más grande, pero espero puedan verla bien. Tengo el caso clínico que dice que un paciente que asiste regularmente a sus controles de salud desde los 4 meses de vida, durante la primera consulta a los 4 meses, se había constatado la imposibilidad de palpar el testículo del lado derecho con palpación de un testículo izquierdo de características normales. En el resto del examen físico fue normal, así como sus parámetros antropométricos, como peso y talla entre percentiles 25 y 50, por lo que se consideró apropiado mantener al paciente bajo observación sin dar ningún tratamiento. Concurrió nuevamente a su control de salud a los 11 meses de vida. En ese momento, su testículo derecho era palpable en la parte superior del canal inguinal, con imposibilidad de movilizarlo hasta el escroto. Como en la consulta anterior, el testículo izquierdo tenía características normales, estaba en el escroto, y pues el resto del examen físico no presentaba ninguna particularidad. Bueno, para poder resolver este caso, pues es importante conocer los conceptos de Cryptorchidea. Como mencionó el compañero Jesús en la presentación anterior, la Cryptorchidea se define como la falta de descenso de uno o ambos testículos al escroto. Es decir, pues puede ser unilateral o bilateral según sea el caso. Además, es la forma más común de los trastornos endocrinos en varones. Y pues la mayoría de los casos son unilaterales, afectando al testículo izquierdo, donde permanece en el canal inguinal, que es el que va a lo largo de la ingle y comunica el abdomen con el escroto, o en menor cantidad de casos,
se queda dentro del abdomen y solo 3 de cada 10 casos son bilaterales. Aquí tenemos la imagen cuando es unilateral y cuando es bilateral. Amplía tu pantalla para quitar todo lo de arriba. Ponle abajo en forma de exposición. Sí, lo que pasa es que no puedo ponerlo así. No sé por qué no funciona esa. ¿Ni arriba? No, no puedo, no sé por qué. A ver, inténtalo. Arriba, al lado de criptorquidia. No, arriba en la parte. Ajá, más arriba a la izquierda, muévete a la izquierda. Más arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Arriba. Mira ya, como que sí se pudo. Luego se te fue el volumen. Listo, perdón. Entonces, les decía que a menor cantidad se queda el testículo dentro del abdomen, porque como sabemos, pues los testículos descienden desde el abdomen hacia el escroto aproximadamente a las 12 semanas. En menor cantidad se queda dentro del abdomen, que sería un 15%, después siguiendo por el canal inguinal, que sería un 25% de los casos, en el alto escroto o por debajo del canal inguinal, serían un 60% de los casos, y ya cambió de diapositiva, sigue en la misma. Está en la misma. A ver. También puedes oprimir en la pantalla, bueno, darle clic derecho y ponerle en la opción que dice siguiente, por si con las Sí, flechas. ya le puse, pero No. no, a ver, déjenme ver si puedo. ¿Ahora sí ya cambió? Ujú. Ok. A ver, ahora hablando sobre causas y epidemiología, bueno, pues las alteraciones en el descenso de los testículos pueden tener causas genéticas. Esto es por una alteración en el cromosoma Y. También puede tener causas hormonales o mecánicas. Y esto es más frecuente en recién nacidos prematuros, presentándose en el 100% de los neonatos con un peso menor a 900 gramos cuando nacen, 20% de los casos cuando tienen un peso de entre 2 y 2,5 kilos al nacer, y solo del 1 al 2% en niños mayores a 1 año de edad. También es importante recalcar que se considera que cuando un testículo no desciende a los 3 meses de edad, pues esto es permanente y tiene que tener una corrección quirúrgica, de la cual pues hablaré posteriormente. La criptorquidia no presenta ninguna otra sintomatología, solo el escroto vacío, que pues el escroto vacío es cuando pues solo está como la bolsa escrotal, pero el testículo no está dentro de ella. Y pues para valorar a un paciente con criptorquidia se requiere tener antecedentes maternos del consumo de algunos medicamentos como lo son los corticoides, posibles problemas que haya tenido durante el embarazo, sus antecedentes familiares, tanto de la madre como del padre, si se tuvo algún grado de infertilidad, desarrollo puberal anormal por alguno de los padres, entre otros. La criptorquidia puede asociarse con alguna de estas complicaciones, como son cáncer de testículo, que es más frecuente en hombres con historia de criptorquidia, estando presente en 1 de cada 1,000 a 2,000 personas, cuando en una persona sin criptorquidia se presenta solo en 1 de cada 100,000 personas. También puede tener infertilidad, esto depende del tiempo en que el testículo haya estado fuera del escroto, y pues se debe al efecto de la temperatura en la formación del esperma. También puede haber torsión testicular, que es 10 veces más común en pacientes que tuvieron criptorquidia, y también puede haber pues hernia inguinal y o algún traumatismo. Además debemos conocer el diagnóstico diferencial
para que podamos saber si verdaderamente es criptorquidia o también puede ser testículos retráctiles en ascensor, que es cuando pues involuntariamente los testículos suben o se retraen ocasionalmente hasta el canal inguinal. Esto se debe a un exceso del reflejo muscular y pues también puede ser causado cuando su tamaño es más pequeño de lo normal durante la pubertad. Y también puede ser testículos ausentes, que pues es cuando no hay existencia de los testículos. Y para esto pues es necesario realizar pruebas de imagen y de laboratorio. En cuanto al tratamiento y pronóstico, tenemos pues dos posibles tratamientos, que uno puede ser hormonal con hormona gonadotropina coriónica, que pues esto hace que el hombre produzca mayor cantidad de hormonas masculinas, y también existe la corrección quirúrgica con orquidopexia, que pues esto es, lo hace algún cirujano especialista en el tema, donde abre el escroto y trata de posicionar nuevamente el testículo hacia donde tiene que ir. Y bueno, el pronóstico es que las criptorquidias que se corrigen antes de los 2 años de edad tienen un mejor pronóstico tanto en fertilidad como pues también reduce el riesgo de padecer algún cáncer de testículo en la adultez. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. A los que estuvieron ayer les tocó ver la cirugía de la criptorquidia bilateral, que básicamente es eso, es liberar el testículo para tratar de darle longitud, y ya que tenemos la longitud, se fija al escroto, se llama pexia testicular. Entonces, es una patología relativamente frecuente que se tiene que manejar a tiempo. Se puede manejar en los pacientes pequeños con gonadotropina coriónica, y a veces pueden bajar los testículos, pero muchas veces el tratamiento no es eficaz y tenemos que irnos directamente al tratamiento quirúrgico. ¿Alguna duda del tema? ¿Alguien me puede decir por qué se asocia a cáncer de testículo? ¿Por qué se asocia a infertilidad? Se asocia a cáncer de testículo porque pues la localización del testículo criptorquídico también tiene influencia en el riesgo, porque los testículos cuando se quedan dentro del abdomen o testículos intraabdominales generalmente se malignizan. Pero porque es el punto, pero ¿por qué? ¿Por qué se malignizan? Porque están a diferente temperatura. El estar a diferente temperatura, acuérdense que la temperatura abdominal o inguinal es diferente de la temperatura escrotal, es menor la temperatura escrotal. Entonces, el hecho de que estén a la misma temperatura del cuerpo condiciona que haya una progresión hacia una oncogénesis, hacia un teratoma, seminoma, coriocarcinoma, lo que sea. Entonces esto, vamos a disminuir los riesgos cuando tempranamente los descendemos. Cuando a un paciente a los 8 o 10 años le descendemos los testículos, el riesgo de que haga cáncer de testículo no va a bajar, va a permanecer. Únicamente lo que nos va a ayudar es que el paciente se va a poder tocar el testículo, y pues si hubiera alguna alteración en las características, alguna neoplasia inicial, pues fácilmente la podríamos detectar. ¿De acuerdo? La fertilidad, pues es lo mismo. Estando en el canal inguinal, el testículo no se desarrolla, no madura, y entonces no se producen los espermatozoides normalmente, y por lo tanto podemos tener o infertilidad o esterilidad. ¿Alguna duda?
Cuando hay criptorquidia unilateral, a los 6 meses se hace la cirugía. Eso lo encontré en el artículo. No que a los 6 meses se haga, sino puedes intentar manejarlo hormonalmente. Se le aplica gonadotrofina coriónica para estimular el descenso. Si vemos que desciende, perfecto. Y si vemos que no desciende, hay que hacerlo lo más temprano que se pueda, a fin de evitar daños posteriores, tanto en la fertilidad como en el riesgo de una neoplasia. Gracias, doctor. Muy bien, ¿quién sigue? Bueno, yo voy a presentar la uropatía obstructiva. Las lesiones obstructivas de las vías urinarias se van a producir en cualquier nivel desde el meato uretral hasta los infundíbulos caliciales. Como aquí les puse la imagen, por ejemplo, puede ser una obstrucción de la uretra, una obstrucción del riñón, de la entrada del riñón. Y la mayor parte de las lesiones obstructivas en la infancia son de origen congénito, aunque la obstrucción de las vías urinarias puede ser debido a traumatismos, neoplasias, cálculos, procesos inflamatorios o procedimientos quirúrgicos, como ahorita les voy a explicar. La uropatía obstructiva se define como un flujo urinario bloqueado, lo cual significa que la orina no se va a drenar y va a haber un regreso de la orina, lo que va a originar la lesión del riñón, ya sea de uno o de ambos. Y después lo que puede provocar es hidronefrosis, y este tipo más bien esta uropatía obstructiva puede ser súbita o puede ser un problema prolongado. Itzel, Mande. es que esta es en la primera ¿Será diapositiva. que? A ver, espérame. ¿No se ve todavía? No, es que hace cuenta que nada más nos aparece la ventana de que estás en PowerPoint, pero no aparece que estás presentando. A ver. Entonces. ¿Ahí se ve? Ujú. Nada más ponle en presentación. Ahí. Por lo que tú veas presentación, eso no es presentación. Es que A mi ver, mamá vete está vete en poniendo. la ventana superior, así como le hizo Laura, en donde dice presentación con diapositivas. Ay, es que yo tengo la barra acá arriba, espérame. No me deja ver. Y desde el inicio o desde el actual, como quieras. Ahí. Mm, ¿No se ve? No, bueno, en presentación no, pero ya vemos en dónde estabas hablando. Bueno, si quieres ya déjalo así, nada más. Si puedes agrándalo un poquito y ya. Es que, por ejemplo, a mí me aparece en toda mi pantalla, entonces no sé cómo hacerle. O te la puedo mandar rapidísimo y me ayudas. Sí, Por favor, es que va. no sé por qué no se puede.
¿Ya lo ven bien? Sí. Sí, Ok, ahí voy. Bueno, ¿Aquí? sí, igual les puedo repetir. Les Ok. decía que la uropatía obstructiva son las lesiones obstructivas de las vías urinarias que se pueden producir a cualquier nivel, desde el meato uretral, como aquí les ponía en la imagen, hasta los infundíbulos caliciales, como una obstrucción del riñón, del inicio del riñón por la pelvis o la obstrucción de la uretra. Y la mayor parte de las lesiones obstructivas en la infancia son de origen congénito, aunque la obstrucción de las vías urinarias puede ser debido a traumatismos, neoplasias, cálculos, entre otras causas que ahorita les voy a presentar. La uropatía obstructiva quiere decir que va a estar el flujo urinario bloqueado, lo cual significa que la orina no se va a drenar y va a haber un regreso de la orina, lo que va a originar lesión del riñón, ya sea de uno o ambos riñones. Como aquí podemos observar en esta imagen que les puse, por ejemplo, si hay una obstrucción en la parte izquierda, en el riñón izquierdo, pues va a estar un tanto dilatado, lo que va a hacer después, como consecuencia, perdón, hidronefrosis. Y la uropatía obstructiva puede ser de manera súbita o puede ser de manera prolongada. La obstrucción puede ser brusca o insidiosa, parcial o completa, unilateral o bilateral, y puede presentarse en cualquier nivel de las vías urinarias, como ya se los había comentado. Y además, cuando la obstrucción es brusca y completa, provoca la dilatación de la pelvis y los cálices y a veces la atrofia del parénquima renal. Cuando la obstrucción va a ser subtotal o intermitente, se produce la dilatación y dependiendo de la altura del bloqueo de la orina, la dilatación puede afectar primero a la vejiga o al uréter y ya después al riñón. El riñón puede estar ligera o masivamente aumentado de tamaño dependiendo del grado y duración de la obstrucción. Y las primeras características van a ser de la dilatación simple de la pelvis y los cálices, pero además se puede observar una inflamación intersticial significativa, incluso en ausencia de infección. Y como les comentaba, hay diferentes, más bien diversas causas de la uropatía, como pueden ser cálculos, neoplasias, tejidos cicatrizales y hasta problemas con los nervios que inervan la vejiga. También va a depender mucho de la localización. Su causa va a depender de la localización. Por ejemplo, puede ser en los infundíbulos y puede ser su causa congénita, cálculos, neoplasias o de inflamación. Y tenemos diferentes localizaciones, como ya les había mencionado, infundíbulos, pelvis renal, unión pielo-uretral. El urete y la salida de la vejiga y la uretra. Y aquí en este esquema está como de forma más simple. Por ejemplo, en la pelvis, lo más común es que haya cálculos, tumores, estenosis, ureteropélvica y en los uréteres de manera los tumores, coágulos, papilas desprendidas, inflamación y en la extrínseca, embarazo, tumores y por ejemplo la vejiga ya son cálculos, tumores y de manera funcional. Y en la próstata puede ser hiperplasia, carcinoma, prostatitis y en la uretra pues la estenosis de válvula, entre otras. Dentro de los síntomas de la uropatía obstructiva puede haber dolor moderado a fuerte en el costado, ya sea en uno o en ambos lados, dependiendo el nivel y el lado de la obstrucción. Puede haber fiebre, náuseas o vómitos, aumento de presión, hinchazón, que vendría siendo el edema del riñón,
Y también pueden presentarse algunos problemas al eliminar la orina, que puede ser ganas de orinar frecuentemente, disminución de la fuerza de chorro de orina o dificultad para orinar. También el sentir como si la vejiga no se hubiera vaciado, como hemos visto anteriormente. La incontinencia, la disminución de la cantidad de orina o hasta sangre en la orina. Para la uropatía obstructiva se hacen ciertas pruebas y exámenes. Entre ellos van a estar el ultrasonido del abdomen o de la pelvis, la tomografía computarizada del abdomen o de la pelvis también, la pilografía intravenosa, cistouretrograma miccional, gramografía renal, la resonancia magnética, la prueba urodinámica o también la cistoscopía. Para el tratamiento, si la causa es una próstata agrandada, se utilizan normalmente medicamentos y, por ejemplo, los stent o drenajes colocados en el uréter, en la parte del riñón, pueden brindar alivio de los síntomas a corto plazo. Como pueden ver en la imagen, en donde donde están como diferentes números, pues ahí aparece como es un stent o los drenajes colocados. También en la parte inferior, la otra imagen, a qué nivel se colocan, y las ondas de nefrostomía que drenan la orina desde los riñones a través de la espalda y se pueden emplear para esquivar la obstrucción. También están las ondas Foley, que es a través de la uretra hasta la vejiga y puede también ayudar con el flujo de la orina, ya que estamos tratando como de evitar la obstrucción, y hay algunas ocasiones en las que se va a necesitar remover el riñón si la obstrucción causa pérdida severa de la función, y el alivio de corto plazo de la obstrucción se puede lograr sin cirugía, pero se debe eliminar la causa de dicha obstrucción a pesar de que ya estamos tomando alguna otra alternativa para evitar la obstrucción que haya en algún nivel del aparato urinario. Aquí tenemos que hacer una pausa y podemos decir que hay dos tipos de obstrucciones de acuerdo a su causa. Son intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas puede ser un cálculo, puede ser un tumor o puede ser un tejido cicatrizal que esté obstaculizando la salida. Y las extrínsecas, bueno, eso puede ser, por ejemplo, en un cólico renal, a nivel de un cálculo en la pelvis renal o en el uretero, va a ser una obstrucción intrínseca o un tumor en el uréter que nos dificulte el paso de la salida de orina. Entonces, pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Las extrínsecas, les recuerdo que es a nivel de una fibrosis, por ejemplo, un tumor que esté retroperitoneal, un tumor pélvico, como un tumor de ovario, nos puede provocar una obstrucción extrínseca. Y también también se van a clasificar por su patología. Si son a nivel de tercio a nivel renal o de uréter tercio superior, medio, inferior o de vejiga. Se dividen también en supravesicales e infravesicales, dependiendo de la localización. Y entonces el tratamiento va a depender, primero, si es intrínseca o extrínseca, y segundo, de la topografía, si es una obstrucción alta o baja, uni o bilateral, y si es antes de la vejiga o si es después de la vejiga. Entonces, si es antes de la vejiga, pues seguramente es unilateral y puede ser por un cálculo. Y entonces, pues la solución va a ser remover el cálculo o poner un catéter doble J como el que pusimos ayer. Si es en la vejiga, pues obviamente el tratamiento va a ser colocar una sonda de Foley, una sonda urinaria para que nos drene, porque seguramente el tratamiento es posvesical.
Es decir, puede ser una piedra enclavada en el cuello vesical, puede ser la próstata, o puede ser una estenosis de uretra o un cálculo uretral. Entonces, todo va a depender de la localización. Pero es importante que comprendamos muy bien estas divisiones del tipo de uropatía obstructiva. Intrínseca, extrínseca. Si es benigna o es neoplásica, benigna, pues un cálculo, una cicatriz, o es neoplásica como un cáncer de células transicionales que nos puede estar provocando un efecto de válvula. Y si son superiores, si son de ureter, si son de vejiga, o si son prostáticas, o si son de ureter. ¿De acuerdo? Estefanía. Bueno, para el pronóstico, el daño prolongado de los riñones puede ocurrir si la obstrucción ha estado presente por mucho tiempo y de ahí pues se va a tomar, por ejemplo, cuántos riñones fueron los afectados, si fue uno o fue bilateral, el tiempo el que ha estado obstruido, cuál fue su diagnóstico y cuál fue su tratamiento. Es de ahí de donde va a depender qué tan bueno o qué tan malo sea su pronóstico. Va a haber en algunas ocasiones en las que se pueda necesitar diálisis o un trasplante de riñón, cuando ambos riñones resulten dañados y ya no haya funcionalidad, incluso después de repararse la obstrucción. En la uropatía obstructiva pueden ocasionar algunas complicaciones, como puede ser el daño permanente y grave a los riñones, ocasionando pues la insuficiencia renal. Y si el problema fue ocasionado por la obstrucción en la vejiga, esta puede presentar un daño a largo plazo. Y esto va a poder llevar a que se presenten problemas para vaciar la vejiga o filtración de orina. Además, se va a vincular con mayores probabilidades de infecciones del tracto urinario el hecho de que haya una obstrucción ahí. Y esa es mi bibliografía. Aquí lo importante es definirlo, saber dónde pueden estar las obstrucciones, cómo se clasifican, y entonces hacer nuestro diagnóstico y por ende iniciar el tratamiento. El tratamiento va a depender de cuál es la causa de obstrucción. Si es una estenosis de la unión ureteropiédica, una estenosis de ureter, un cálculo, un tumor, etcétera. Todo va a depender, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí. En un tema que vi de esto, decía que había, pues, obstrucción unilateral aguda, crónica, pero en ese tema venía, o sea, decía que cualquiera era por obstrucción, pero que lo agudo y lo crónico dependía del tiempo, de lo prolongado, o sea, de cuánto era la obstrucción o qué ¿qué lo diferenciaría entre agudo y crónico si se puede dar unilateral o bilateral? Bueno, es que esa es otra clasificación, depende del tiempo. Si el paciente está normal, tiene un cálculo calicial inferior, como el caso que operamos ayer a la segunda cirugía, es una piedra que está sin obstruir, está ahí en el cáliz inferior. No está obstruyendo, simplemente es un paciente con litiasis. A la hora que ese cálculo se enclava en la pelvis renal, pues va a provocar una obstrucción aguda. Si esa obstrucción va a provocar un cólico renal, un dolor intenso, y cambios, digamos, agudos, va a aumentar la presión de la pelvis renal para tratar de obstruir la vía urinaria. Entonces, esa es la aguda. Pero si dejamos pasar días y semanas y no se desobstruye y sigue tapado el riñón, entonces el riñón empieza a dejar de producir orina para no, así como que se empieza a rendir, digamos.
de ya no desobstruirse y empieza a disminuir el dolor, empieza a alterarse la función renal. Entonces es una obstrucción crónica cuando es de varias semanas. Ok, Un tumor, por gracias. ejemplo, retroperitoneal, va a estar ocurriendo progresiva y lentamente. No va a ser de repente. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro, Paloma? Nomás das por mi Sí, lado. doctor. No, sí, doctor. Es que sí, o sea, sí había entendido que era Bueno. por el tiempo, pero como nada más decía prolongado o no, pues no sabía específicamente si era por eso. Tú tienes una piedra, en ese momento te duele terrible, es una obstrucción aguda, lo dejas pasar semanas, tomas medicamento, ni expulsas la piedra ni nada, tomas placas y ahí está la piedra, pero ya no produce dolor. Entonces es una obstrucción crónica y las obstrucciones crónicas van deteriorando la función renal. Ok. ¿Qué sigue? ¿Mande? ¿Quién sigue? Es nefropatía por reflujo vesicoureteral, Ajá. pero creo que no la tiene lista. ¿Y por qué? No ¿Para lo sé. enero creen que esté lista? Bueno, no para enero, perdón, para noviembre. Para octubre, noviembre, ¿creen que ya la puedan tener lista la persona? Bueno, ¿quién sigue del tema? Vejiga neurógena. Bueno, pues adelante. Doctor, bueno, en el Sí, capítulo de ahí de la uropatía obstructiva, había un apartado que le llamaba algo fístula uretrorectal. Bueno, en estos niños, no importa la edad, ¿se operan o se esperan un tiempo? ¿O ahí cómo es? en la fístula uretrorectal, Ajá. pues hay que resolverla porque eso va a estar provocando infecciones, independientemente de la edad. Hay que ver cuál fue la causa, si fue iatrogénica o fue una neoplasia. Ah, ok. Tampoco la tiene. Bueno, pues no entiendo la causa, pero bueno, yo prefiero no saberlo. Bueno, Es nos que vemos nada mañana. más nos tocaban tres temas y pues ya eran los de hoy. Tienen que tenerlos ya todos listos, o sea, ya este módulo ya se acabó, ya tenemos que avanzar lo más que se pueda en cuanto terminemos, ya para que queden días libres, tanto para tener algunos temas que tengan duda, como para pasar algunos videos de otras cosas que les pueden ser de utilidad. Pero si no tenemos tiempo, y el tiempo que tenemos no lo aprovechan, pues, ¿cómo ayudarles? O sea, ya ahorita tiene que tener todos los, o sea, ya tiene que tener todos los temas. Si el que le tocaba hoy algo le pasó, tuvo dismenorrea, pues el que sigue. Y si el que sigue tuvo orquitis, pues el que sigue. Y si la que sigue tuvo fibrosis quística pulmonar, pues el que sigue. No importa. El que sigue. Y no, no. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Buenos días.